Dios te bendiga y bienvenido al día número 282 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy conmigo a leer la palabra de Dios. Hoy estaremos leyendo el libro de Mateo, capítulo 18 al capítulo 20 y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, me gustaría recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube, así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia. Y recordarte que por favor comparte este podcast para que otros también se puedan conectar y leer la palabra de Dios juntamente con nosotros. Bueno, antes de comenzar vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en esta hora, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Pidiendo, Señor, que tú seas hablando, tú seas ministrando nuestras vidas el día de hoy a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Mateo capítulo 18, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: Les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables. Pero qué aflicción le espera al que provoca la tentación. Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las 2 manos y los 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los 2 ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de los más pequeñitos perezca. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esta persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Luego Pedro se acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero.
En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Él no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Mateo capítulo 19. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús respondió: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron: si así son las cosas, será mejor no casarse. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos y otros los hacen eunucos, y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos estos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad,
Es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Mateo capítulo 20. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron: porque nadie nos contrató. El propietario les dijo: entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo 1 hora. Sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él les respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador por lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que iba a suceder. Escuchen, les dijo: subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de los muertos. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que, en tu reino, mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente.
El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». «Cállense», les gritó la multitud. Sin embargo, los 2 ciegos gritaban aún más fuerte: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. «¿Qué quieren que haga por ustedes?» «Señor», dijeron, «queremos ver». Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego lo siguieron. Aleluya. Así que hemos leído Mateo capítulo 18 al capítulo 20, donde vemos que Jesús nos enseña cómo debemos vivir y le enseña a los discípulos cómo deben de vivir y comportarse dentro del reino con humildad, perdón y servicio. En el capítulo 18, veamos nosotros que los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Y Jesús llama a un niño y les dice: les aseguro que a menos que se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. La grandeza, según Jesús, no se mide por posición, sino por humildad y sencillez. Dios mira el corazón. A Él no le impresiona las posiciones o lo que podamos hacer. A Él le impresiona o le agrada, más bien dicho, un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce a Dios. Y ese era lo que Él le quería dar a entender con un niño. Un niño es inocente. En los niños debe de haber inocencia. Entonces, un niño que es inocente es humilde. Él nos busca lo propio. Y de ahí vemos que Jesús advierte: el que haga tropezar a uno de estos pequeños que confían en mí, más le valdría que le colgaran una piedra de molino y lo hundieran en el mar. Jesús les está advirtiendo y diciendo qué tan importante para Él es aquellos que la sociedad puede menospreciar. Para Él, para Dios, cada uno de nosotros somos importantes, incluyendo aquellos que la sociedad puede marginar, que la sociedad puede menospreciar. De ahí vemos nosotros que les enseña sobre la importancia de corregir al hermano que peca. Primero en privado, luego con testigos y finalmente ante la iglesia, buscando siempre la restauración, no la condena. Y si recordamos bien, cuando Jesús habló y dijo de que primero tenemos que ver nosotros la viga que está en nuestro ojo, que nuestra corrección sea para restaurar, no para señalar y acusar, sino que sea para poder redimir a un hermano, restaurarlo a la verdad, que pueda ser salvo, que pueda entender delante de la palabra de Dios, ante la luz de la palabra de Dios, que ha errado, pero que hay una esperanza para él, para ella. Y vemos que Pedro, tan entusiasta como siempre, pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Y vemos que Pedro hace esta pregunta y da una respuesta al mismo tiempo, queriendo él ser como ese niño inteligente en la clase que lo sabe todo, ¿verdad? Que hace la pregunta y lo sabe él todo y quiere impresionar al maestro. Y Jesús le responde: no,
no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Tú pensaste ser piadoso porque me estás diciendo de que vas a perdonar a alguien 7 veces por lo que hagan en contra de ti. No. Cada y una vez que hagan algo en contra de ti, tú debes perdonar. Es lo que Jesús está dejando saber a Pedro. No puede haber resentimiento, rencor. No podemos impedir que una persona pueda recibir esa restauración de parte de Dios, porque nosotros no extendemos esa gracia y ese perdón de la misma forma como Dios lo ha hecho. Y vemos nosotros como siguiente, ¿verdad? Dentro del capítulo 18, que Jesús concluye con la parábola del siervo sin compasión. Un hombre perdonado de una gran deuda se niega a perdonar una pequeña, una que no se comparaba ni con la que él tenía. Y Jesús nos enseña que debemos perdonar como hemos sido perdonados por Dios. Aleluya. Y en el capítulo 19 vemos que los fariseos intentan poner a prueba a Jesús una vez más, haciéndole esta pregunta sobre el divorcio. Y Jesús les responde, volviendo al principio, volviendo a la palabra, volviendo al fundamento. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se convertirán en uno solo. Afirma que el matrimonio fue diseñado por Dios como una unión permanente y sagrada, no algo que se agarra y se tira cuando ya no lo quieren. Y luego los discípulos, vemos nosotros que ven que unos niños se acercan a Jesús y dicen, no molestes al maestro, no molesten. Este es el gran maestro. Ellos que una vez más queriendo hacer algo que Jesús no los había llamado a hacer eso. Una vez más Jesús haciendo el punto de que a él le importa aún aquellos que eran marginados dentro de la sociedad, aquellos que eran menospreciados dentro de la sociedad. Y vemos que Jesús les dice, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, porque el reino del cielo, ese reino por el cual vemos más adelante nosotros que ellos están peleando por posiciones, el reino del cielo pertenece a los que son como ellos. De ellos es el reino del cielo. Aleluya. De ahí vemos nosotros que un joven rico, nos dice la palabra, se acerca y pregunta cómo puede obtener la vida eterna. Ahora, vemos y leemos, ¿verdad?, que Jesús le recuerda los mandamientos y vemos que este joven tiene este resume, tiene este historial o esta carta de presentación como una persona perfecta. Óyeme, entonces él se tenía ganado ya el cielo, la vida eterna. Pero Jesús de ahí prueba una cosa más, algo que no era superficial, por decirlo así. Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás tesoros en el cielo. Luego, ven y sígueme. Jesús estaba llamando la atención del corazón de este joven. Porque aunque él había practicado todos los mandamientos y los había cumplido, según sus palabras, su corazón estaba puesto en lo material, en lo terrenal, y no en Dios. Y como consecuencia vemos que el joven se va triste, porque tenía muchas riquezas, y eso no era algo de lo cual él quería entregar. Era un ídolo que todavía estaba en su corazón, Y es ahí donde Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino del cielo, en el reino de Dios. Pero agrega, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Y vemos que Pedro pregunta que
¿qué recibirán ellos, los que han dejado todo por seguirlo? Pedro dice, bueno, yo no soy rico, pero te he seguido, así que ¿qué beneficio tengo yo? Dime, ¿qué voy a recibir? Pedro hace las preguntas que todos queremos hacer, pero las silenciamos. Y vemos que Jesús le responde y les dice, a los que sigan fielmente, reinarán y recibirán 100 veces más. Y añade, muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Aleluya, porque esto es por gracia y no por acciones, no por posiciones, tal como lo habíamos hablado anteriormente. Esto es por la gracia y la misericordia de Dios, porque humanamente es imposible ser salvos, pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos extiende esa salvación, esa redención, ese perdón inmerecido. Y en el capítulo 20 vemos nosotros que Jesús cuenta la parábola de los trabajadores de la viña. Un dueño contrata obreros a distintas horas del día, pero al final paga a todos lo mismo. Los primeros vemos que tienen esta queja que creo que más que uno de nosotros hubiéramos dicho, pero ¿por qué? Yo estuve aquí todo el día trabajando y el que apenas llegó se le ha dado la misma paga que a mí, o hasta más, por decirlo así. Y vemos nosotros que los primeros se quejan, pero el dueño les dice, ¿acaso no tengo derecho de hacer lo que quiero con mi propio dinero? ¿O te pones celoso porque soy bondadoso? Y ahí vemos que Jesús enseña que la gracia de Dios es igual para todos, sin importar en qué momento lleguen, en qué momento de sus vidas lleguen. Pudiste haber aceptado a Cristo cuando eras un niño pequeño, y gloria a Dios porque tú le has entregado todo en tu vida a Dios, y como resultado has tenido la gracia y la bendición de Dios, la guianza de Dios. Has vivido una vida en bondad, en la bondad de Dios, en la bendición de Dios. Pero también Dios no cierra la puerta si no lo aceptas cuando eres joven. En el momento, en el instante que tú aceptes a Cristo, ya sea en tu cama de muerte, en tu lecho de muerte, ya sea cuando seas mayor de edad, ya sea en la mitad de la vida, Dios extiende esa gracia para todo aquel que la quiera tomar. Es para todos la gracia. El sacrificio es para todos. Y una vez más vemos aquí que Jesús anuncia por tercera vez su muerte y resurrección, dejándoles saber a ellos lo que iba a venir, preparando a los discípulos. Y de ahí vemos a esta madre. Creo que todos tenemos esa mamá que quiere lo mejor para sus hijos. Las mamás quieren lo mejor para sus hijos. Y vemos que la mamá de Santiago y de Juan se acerca a Jesús con honra, ¿verdad? Se arrodilla ante él y todo. Y Jesús le responde, ¿qué petición tienes, mujer? Y ella les dice, yo quiero que por favor tú les des posiciones de honra a mis hijos en tu reino. Ahora, creo que podemos entender nosotros que Jesús predicaba un evangelio, un reino celestial, no terrenal. Y estamos viendo nosotros a esta mujer que ella creía en el mensaje de Jesús, pero lo que no entendía que el reino que Jesús predicaba no era un reino que se iba a establecer terrenalmente aquí, sino que iba a ser algo celestial, iba a ser un reino celestial, un reino eterno, algo sobrenatural, algo fuera de lo que es de un reino, una autoridad terrenal. Y vemos nosotros que ella le pide posiciones de honra a Jesucristo, a Jesús.
Y Jesús responde, el que quiera ser grande en mi reino. Las cosas funcionan de esta manera. El que quiera ser grande entre ustedes deberá ser su servidor. Tú pides posiciones de honra. Bueno, no hay mayor honra que servir a tu prójimo, que servir a los demás. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, les dice, sino para servir. Si yo mismo no he venido para estar aquí en una posición de un rey, de un gobernante, sino que he venido a darme en servicio a la humanidad, para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Y al salir de Jericó vemos nosotros 2 hombres ciegos que claman, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y a pesar de que la multitud intenta callarlos, vemos nosotros que Jesús los escucha, los toca y les devuelve la vista y ellos los siguen. Dios, aun en medio del caos que pueda haber en tu alrededor, Dios escucha tu oración. Dios está escuchando. Dios va a obrar. Aleluya. Así que gracias por estar conectados hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Dios te bendiga.